Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos y a todas a las píldoras solidarias, 10 minutos de entrenamiento mental. Hoy llegamos a la píldora número 34. Estamos muy orgullosos de todas las personas, profesionales, compañeros, amigos que han ido pasando y colaborando con esta iniciativa de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, en colaboración con la Universidad Liverpool. Han sido semanas muy intensas, con muchas aportaciones. Hemos llegado a la semana número 7, en la cual están empezando a participar en estas píldoras alumnos y exalumnos del máster y también socios de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte que quieren aportar en estas píldoras solidarias pues distintas temáticas que aún quedan por abordar. Y simplemente les recordamos que pueden encontrar estas píldoras grabadas tanto en la sección de vídeos del Facebook de la Universidad Liverpool como en el canal de YouTube de esta universidad y también en la página web de la SIP y del Master SIP. Hoy tenemos con nosotros a María Eugenia Berneche de Uruguay, ya alumna egresada del Magíster de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Ella está ejerciendo como psicóloga deportiva en un equipo de baloncesto a nivel formativo y a nivel profesional. Trabaja también en deporte adaptado, en PowerShare. Trabaja mucho a nivel particular con deportistas de fútbol, baloncesto, remo, hockey, gimnasia artística, natación, atletismo y triatlón. Forma parte de la consultoría Flow y es docente del curso de entrenadores de fútbol de la Federación Uruguaya. Muchísimas gracias, Maru, por estar con nosotros. Bueno, Ana, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y también, sin dudas, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor y una responsabilidad estar siendo parte de lo que son estas píldoras solidarias de entrenamiento mental, las cuales fui escuchando y sacando apuntes desde el día 1. Realmente para mí es un honor y agradezco el espacio que me brindaron para poder participar. El tema que decidí poder compartir con ustedes es hablar un poquito sobre lo que son estas dos habilidades psicológicas y sociales, como son la comunicación asertiva y la escucha empática, no solo para optimizar las relaciones interpersonales, como puse en el título, sino también para trabajar lo que es la inteligencia intrapersonal, que es aquella habilidad justamente en la cual nosotros podemos comprendernos a nosotros mismos. ¿Cuál es el medio que utilizamos para trabajar esta inteligencia? Las palabras, ¿no? Ese diálogo que tenemos con nosotros mismos y los pensamientos que elegimos. Escuchando píldoras atrás y recordando, por ejemplo, la píldora de Ana Viñolas, ella nos comentaba justamente de la importancia de trabajar lo que son los pensamientos positivos en este periodo de confinamiento, y de tener una actitud positiva y optimista, como mencionaba Verónica Tute también en otras píldoras, y entender este periodo de confinamiento que a priori parece ser negativo, como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de conocernos y una oportunidad de crecimiento. Entonces, las palabras que usamos y que pensamos tienen un impacto impresionante sobre el modo que nos relacionamos con los demás. Nos construyen nuestra realidad y nuestra identidad a lo largo de los años. Este autor que traigo esta frase para compartir, James von Foster, es el padre del constructivismo radical. Él sostenía que todos los seres humanos no tenemos acceso a lo que es la realidad en sí, sino que solo tenemos acceso a nuestro sistema cognitivo, es decir, a nuestros pensamientos, ¿no? Que son producto de esta experiencia que tenemos con la realidad. Entonces, dice él que la realidad es construida a través de la comunicación, a través de la lingüística. Por eso, las palabras que escogemos tienen un impacto
clarísimo en nuestra realidad. Y también, por supuesto, en el relacionamiento con otra persona. Además, hay palabras que son positivas, que nos potencian, y otras palabras que nos limitan, ya vamos a ver más adelante, bueno, que actúan como si fuesen pensamientos negativos, que nos van a limitar de forma negativa. Nos comunicamos todo el tiempo, y seguramente lo hagamos de forma automática, sin pensar. Creo que ahora, en este periodo que estamos viviendo, es un buen momento justamente para potenciar lo que es nuestro lenguaje y la manera que tenemos de comunicarnos con un otro, ¿no? Ya que estamos viviendo un momento histórico de gran impacto emocional. Entonces, ¿qué significa comunicarnos asertivamente? Implica afirmar lo que realmente queremos decir, ¿no? Ser asertivos no significa agradarle a todo el mundo. Me parece que es, al fin y al cabo, actuamos quizás de forma un poco hipócrita si hacemos eso, ¿no? Sino simplemente expresarnos sinceramente, respetando siempre los derechos del otro y los míos también. Tenemos que ser capaces de poder expresar nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras ideas, pero de forma adecuada, sin caer en lo que es la pasividad o la timidez, y sin caer en la agresividad. Si somos capaces de expresarnos asertivamente, creo que son mayores las probabilidades de que la otra persona entienda y comprenda lo que pensamos, y no de alguna manera caemos en lo que pueden ser situaciones desagradables y discusiones. Hay una frase que se escucha, ¿no? y que me gusta utilizar como ejemplo, que es esa que dice: soy responsable de lo que digo y no de lo que entiendas. Y creo que es una frase en la cual las personas no se responsabilizan de sus palabras y no utilizan esta comunicación asertiva que hoy estamos trayendo en esta píldora. La comunicación no es solo la transmisión de mensajes, sino también el impacto que tiene en el receptor. Entonces, hay algunas técnicas que les quiero compartir para poder justamente evitar y caer en lo que es una comunicación no asertiva, pues uno no tiene que hacer daño al momento de hablar, ¿no? No debemos ni reírnos, ni amenazar, ni culpar, ni negar, ni agredir. Uno debe siempre comunicarse respetando los derechos del otro, ¿no? Entonces, una de estas técnicas que les traje aquí para compartir es justamente dar ser tranquilo al momento de hablar, dar tranquilamente tu punto de vista, siendo directo, claro y concreto en lo que uno quiere expresarle a un otro. También ser congruente con lo que es la comunicación no verbal. ¿Y qué es la comunicación no verbal? Es aquella que transmitimos a través de gestos, posturas, miradas, tonos de voz, silencios, movimientos, y que tienen un impacto del 80% en nuestra comunicación. Es decir, no importa solo lo que decimos, sino también lo que decimos. No solo es lo que decimos, sino también cómo lo decimos, ¿no? Transmitimos muchísima información a través de esta comunicación no verbal. Entonces, es importante que podamos ser conscientes de lo que transmitimos no verbalmente y que ello vaya en consonancia con lo que sí decimos a través del lenguaje verbal. Como psicólogos del deporte, nosotros trabajamos con entrenadores y este es un punto clave a trabajar con ellos. Hacemos mucho hincapié en lo que el entrenador transmite de forma verbal, pero también en lo que comunica a través de sus gestos, sus movimientos, sus posiciones en el campo de juego, en el vestuario, etc. Ya que eso incide muchísimo en lo que son sus dirigidos, sus deportistas. Y bueno, y también como dos grandes técnicas para trabajar lo que son la comunicación asertiva,
les propuse entrenar lo que es la escucha empática y el lenguaje de precisión o el lenguaje positivo. Esta escucha empática que debemos comenzar a entrenar para optimizar nuestras relaciones interpersonales es una escucha activa, pero a la vez es una escucha que busca comprender al emisor, que está presente en el aquí y ahora y que no busca ni interrumpir ni juzgar a quien está hablando, sino respetarlo. Como les traje aquí, hay diferentes niveles de escucha, partiendo de lo que es una escucha biológica, que es aquella que oímos, son los sonidos que llegan a nuestro oído, pero que no tenemos interpretación de ellos. Después tenemos una escucha falsa, en la cual hacemos contacto visual con la persona que nos está hablando, pero no prestamos la debida atención conscientemente. Luego tenemos una escucha selectiva, en la cual escucho solo lo que a mí me interesa, y luego una escucha activa, en la cual escucho, pero preparado para responder, ¿no? Interrumpo a la otra persona. Como ustedes pueden ver, todos estos tipos de escucha están dentro del propio marco de referencia de la persona que está escuchando, pero la escucha empática está dentro del marco de referencia de la otra persona, de la persona que está hablando, por lo cual buscamos comprender lo que la otra persona está diciendo, o me está diciendo, ¿no? Dedicar todo mi tiempo y mi atención a escucharlo, sin querer adivinar o evaluar lo que el otro me está diciendo. Y por último, les traje este recuadro para comenzar a prestarle atención a estas pequeñas muletillas que usamos cotidianamente, con el fin de poder sustituirlas y poder expresarnos con precisión y así entrenar nuestra comunicación asertiva. Por ejemplo, la palabra no. La palabra no es una construcción del lenguaje que nos limita, es una palabra negativa. Siempre podemos referirnos con un mensaje positivo. Por ejemplo, no corras, ve despacio, por ejemplo, no te vayas, espera un momento, no grites, habla más bajo. Y como el ejemplo que les traje acá, no me gusta cómo has hecho este ejercicio, y si lo pasamos a una comunicación positiva y asertiva, podemos decirle también, pienso que hay mucho esfuerzo detrás de tu trabajo, personalmente lo haría más interactivo. ¿Por qué nos parece que el negativo es más potente? Y quizás porque heredamos un lenguaje de forma inconsciente de crianzas que fueron autoritarias o muy verticales. Y además, les propongo pensar que cuando uno dice, por ejemplo, no veas este lápiz, ¿no? La primera imagen simbólicamente que traemos a nuestro cerebro es la imagen del lápiz para después negarla. Entonces, comprender que la palabra no es una construcción de nosotros mismos que podemos sustituirla siempre por una frase o por una comunicación más positiva. Después están estas palabras que generalizan y que en la medida de lo posible debemos evitar. ¿Cuáles son? Los nunca, los siempre, los nadie, ¿no? Nunca, por ejemplo, ni un solo día, o nadie, ni una sola persona. Estas palabras generalizadas y limitantes en alguna medida no nos permiten expresar realmente aquello que queremos decir, ¿no? Lo que necesitamos hacer es definir exactamente lo que queremos transmitir, la situación, y definir a quién nos referimos exactamente. Por ejemplo, nunca me escuchas cuando te hablo. Es un mensaje negativo que no nos ayuda a expresarnos con precisión, pues lo que buscamos al decir ese mensaje es justamente expresar lo que pienso y siento con respecto a la acción que está teniendo otra persona. O también espero que la otra persona justamente escuche cuando le hablo, ¿no? Y sin dudas, ese nunca, ningún día, tampoco es una expresión verdadera de los hechos. Nunca, jamás me escuchás, ¿no?
Entonces, el lenguaje para ser efectivo no tiene por qué atacar, ¿no? No tiene por qué no ser respetuoso con un otro. La comunicación asertiva siempre es una comunicación que se expresa con precisión y también es una comunicación que es respetuosa con quien emite ese mensaje y con quien recibe ese mensaje. Entonces, a la frase "nunca me escuchas cuando te hablo", les propongo, por ejemplo, pensar cómo lo podemos decir a través de una comunicación positiva, con el ejemplo de ayer cuando estábamos hablando me pareció que no estabas prestándome atención, estabas preocupado por algo. Y por último, las etiquetas, con referencia a este punto. En psicología del deporte nosotros utilizamos lo que es la autoprofecía cumplida o el efecto Pigmalión, en la cual si nosotros le decimos a una persona, que por ejemplo, que es malo con la pelota desde chico, ese niño o niña va a ir construyendo esta realidad y su identidad creyendo realmente que es malo con la pelota, ¿no? Pues eso fue lo que le fueron diciendo a lo largo de su vida y él o ella lo internalizó en su propia identidad. Entonces, las etiquetas son generalidades banales, ¿no? Que no nos ayudan bajo ningún concepto a poder expresar realmente lo que le queremos decir. Entonces yo les propongo traer la palabra aún, ¿no? Que en vez de utilizar esta generalidad, estas etiquetas, lo que implica es una temporalidad. Es decir, que en un futuro, quizás ese chico o chica puede ser bueno con la pelota, ¿no? Y por último, perdón, les traigo otras de las palabras autolimitantes, que es poder sustituir los pienso por lo que siento, ¿no? En vez, que va de la mano también con lo que veníamos hablando recién de las etiquetas. En vez de decirle a otra persona, eres impuntual, poder manifestarle lo que uno siente para poder transmitir lo que uno quiere decir. En vez de decirle a la otra persona, eres impuntual, poder manifestarle lo que uno siente. Me siento mal cuando llegas tarde. Sin duda que este mensaje va a llegarle y va a tener un impacto en la otra persona de la mejor manera. ¿Cuál es la tarea que les propongo realizar? Bueno, poder pensar cuáles son las palabras autolimitantes que utilizamos a diario, tanto conmigo mismo o con un otro o otra, y cuáles son esas palabras autolimitantes y cómo las puedo yo sustituir para poder utilizar de mejor manera y poder entrenar esta comunicación asertiva para poder optimizar lo que son las relaciones interpersonales y para poder ir construyendo nuestra realidad y nuestros pensamientos de forma más óptima y más positiva. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, les dejo mi correo por cualquier consulta. Muchísimas gracias, María Eugenia. Muchísimas gracias por la píldora de hoy. Emplazamos a las personas que nos están viendo en directo, a las personas que nos ven en diferido a esta iniciativa que estamos realizando, a las próximas píldoras. Mañana tenemos una píldora realizada por Noel Rodríguez, manejo de la ansiedad de estado desde el control del autohabla. Y esta semana, el viernes, cerramos con Sabina, ¿qué deportista querés ser post-confinamiento? Muchísimas gracias a todos por vuestra confianza.